El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Los fariseos, con algunos escribas, llegados de Jerusalén, se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos, en efecto, y los judíos en general, no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras, de la vajilla de bronce y de las camas. Entonces, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él les respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y Jesús, llamando otra vez a la gente, le dijo: escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre, porque es del interior del corazón de los hombres de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este episodio que acabo de leer tiene bastante importancia por dos detalles con los que comienza el texto. En primer lugar, dice que fariseos y escribas vinieron de Jerusalén a enfrentarlo a Jesús y se acercaron a Jesús. En otras palabras, no es una tontera eso. Se han hecho 150 kilómetros, no es para escucharlo a Jesús, para ir a aprender. Los han mandado para que enfrenten, cuestionen, dobleguen, empañen, opaquen la personalidad de Jesús, que es cada vez más notoria y avasallante, ¿no? O sea, viene con una mala intención. Les va a ir mal, por supuesto. Y la otra razón es que lo hicieron enojar a Jesús. Acá no dice que Jesús se enojó, pero cuando Jesús les dice hipócritas, no les dice hipócritas, así sonriendo, como diciendo, haciéndoles un elogio. Lástima no tenemos las grabaciones, pero me hubiera gustado escuchar el tono de voz, el rostro de Cristo, toda la expresión. Y además después dice, llamando a toda la gente, le dice así: escúchenme todos y entiéndanlo bien. Me hace acordar a los papás o la mamá cuando los chicos le han dicho 10 veces, o los docentes, y no le hacen caso y le dicen de nuevo y hacen lo contrario. Entonces hay muchos padres que me entenderán: ya te lo dije 10 veces. No se lo dice sonriendo, se lo dice con un tono de voz un poquito fuerte. Eso es enojarse un poco. ¿Está mal enojarse? No. Depende por qué y para qué, en qué circunstancia uno se enoja. Pero en otras palabras, lo hicieron enojar a Jesús. Y miren que no es que Jesús se levantó mal ese día
o tenía un temperamento muy fuerte, idiota, etcétera. Era prudentísimo, mansísimo, súper caritativo, etcétera. Hay que hacer cosas, o sea, cuando Jesús se enoja, hay que preguntarse, la cosa es seria. No hay que mirar a Jesús, mira cómo se enojó, sino hay que mirarse a uno, si hicimos enojar a Jesús, el tema debe ser bastante grave y serio y proporcional. Y lo que dijo Jesús a esta gente vale también para nosotros. Recuerdo aquella frase de Fátima, de la mamá de Jesús, y sabe ella, no ofendan más a Dios que ya está muy ofendido. Así se despidió la Virgen. Y yo podría hacer un paralelo y decir, no hagan enojar más a Jesús, no hagan enojar más a Dios, que ya está bastante enojado. Recuerdo cuando Santa Teresa cuenta su vida, ella tuvo muchas manifestaciones extraordinarias de Dios. Y ella tenía un defectito, era semi-monja, porque estaba en una congregación que no era la que ella va a fundar después, el Carmelo, no era todavía carmelita. Bueno, pero ella tenía un defecto y, no se postergaba su corrección. ¿Cuál era el defecto de Santa Teresa? Era muy charlatana. Pero hablaba de temas religiosos, no es que se dedicaba a los chimentos del pueblo. Hablaba de temas religiosos en lo que se llamaba el locutorio. Y eso la distraía mucho de dedicarse a la oración. Miren el defectazo de Santa Teresa. Era muy joven ella todavía. Y dice que una vez tuvo como una manifestación de Jesús, como si lo hubiera visto con los ojos del alma. Dice que Jesús la miró con mucho rigor, una expresión antigua, o sea, medio enojado. Quedó tan impactada Santa Teresa que se corrigió para siempre. Y de ahí en adelante superó ese defectillo. Imagínense, si Jesús se enojó un poquito con Santa Teresa, delicadamente, de esa manera, ¿qué queda para nosotros, para pensar? Bueno, acá habla Jesús del corazón del hombre. Cito un texto de Isaías donde habla del corazón. El corazón es un tema muy universal. Hasta en el WhatsApp vieron todos los mensajitos con el corazón de mil maneras. Y de todos los tiempos, desde los grafitos, etcétera. Bueno, en general significa el amor, pero en la Escritura habla mucho del corazón, pero no significa el amor. Significa muchísimo más. Significa el centro, el fondo de la persona. Lo cual incluye pensamientos del corazón, habla la Escritura a veces. Y significa el querer, las decisiones. La vida de uno está llena de decisiones. Un ser humano es millones de decisiones. Lo que yo soy personalmente, no solamente físicamente en mi identidad humana, sino moral, espiritual, son un montón de decisiones que yo tomo desde que tengo uso de razón. Cada uno es así. Desde pequeño ya toma decisiones. Desde el capricho de un niño, o la obediencia de un niño, o el respeto de un niño, o la piedad de un niño. Todas esas son decisiones infantiles, después son adolescentiles, juveniles, adultas. Pero uno toma cientos de decisiones diarias. Cada decisión esa me mejora o me empeora, nunca me deja igual. Bueno, yo soy lo que son ese conjunto de decisiones, buenas o malas. Dan origen a virtudes o vicios. Bueno, pero cuando se habla del corazón, se habla de algo que es propio del alma, inteligencia y voluntad, de donde nace la libertad. La libertad, esa mezcla, supone inteligencia y voluntad. El hombre tiene corazón, el animal no tiene corazón. Pinocho, que era un muñeco de madera, no tenía corazón. Y sí, jamás se nos va a ocurrir que un animal, ahora todo es posible. Nunca se nos va a ocurrir, se nos debiera ocurrir que un animal puede tener corazón. Este gatito mío, este perro mío tiene muy buen corazón. Cuando llego me mueve la cola y me recibe. Es propísimo del hombre. Es lo más humano y lo más propio que tengo yo.
Por eso, para definir a María, la Madre de Jesús, con una sola palabra y decir todo de ella, decimos Inmaculado Corazón de María. Y ahí está todo. Al decir inmaculado, estamos diciendo no solamente que no tiene pecado ni mortal, ni venial, ni original, que arrancó bien y nunca nada desvió su acelerado camino de buenas obras hacia Dios, todas sus decisiones. No solamente decimos eso, Inmaculado Corazón, ahí decimos lo que es ella personalmente, en lo humano y en lo sobrehumano, no digo lo divino, sino lo de la gracia que hay en ella, ¿no? Pero ahí la definimos, en esas dos palabras está toda María. Y cuando hablamos de Jesús, hablamos de una manera parecida, Sagrado Corazón de Jesús. Es mucho más que María. María es inmaculada. En Jesús es sagrado, santo, divino. Hay un corazón divino en Jesús, porque es Dios. Y hay un corazón humano en Jesús que está pegado al corazón divino. Porque en Dios hay, de una manera infinita, inteligencia y voluntad. Por eso casi podríamos hablar también, aunque es una cosa tan a lo humano, del corazón de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero bueno, es otro tema. El corazón entonces es lo más propio, profundo, y no nos damos cuenta de lo que significa tener alma y lo que significa la capacidad de ese corazón, imagen y semejanza de Dios. Puede llegar a endurecerse o ablandarse, achicarse o agrandarse. Son comparaciones con cosas visibles, conocidas. Digo, puede endurecerse, duros de corazón, dice Cristo, muchas veces. Les daré un corazón de carne, sensible. Es obvio, la comparación es muy clara. Corazón de piedra, insensible. ¿A qué? A las cosas de Dios, a las cosas buenas, al bien y al mal. La imagen es muy clara. Un corazón pequeño, miserable, uno dice, o tiene un corazón muy grande esa persona. Pero miren, el corazón humano, por la gracia de Dios, puede ser tan grande que cabe Dios. Parece una locura, un disparate, una contradicción lo que estoy diciendo. Corazón humano, por ser imagen y semejanza de Dios y por estar sujeto a Dios o abierto, o cuando está abierto a Dios, puede ensancharse, crecer, es maleable el corazón y puede hacerse tan grande que cabe Dios. ¿De dónde saco esto? Y lo dice San Juan. Si alguno me ama, está hablando Jesús, mi Padre le amará e iremos a Él y habitaremos en Él, en la persona. ¿En dónde habita? En el corazón humano. Entonces, puede llegar a ser tan grande el corazón humano que cabe Dios, la Santísima Trinidad. Esto es un gran misterio del ser humano abierto al ser divino. Eso a modo de introducción para entender la molestia o el enojo de Jesús. Pero Jesús se enoja como un papá y una mamá que quieren muchísimo a su hijo y ese enojo nace de una tristeza y ese enojo y esa tristeza nacen del amor. En nosotros puede estar manchado eso, pues somos impacientes o de mal carácter, pero nada de eso cabe en Jesucristo. Cuando Jesús se enoja, atención. Cuando Jesús está molesto, hay que tener el tino de mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Bueno, hipócritas. Se vinieron de tan lejos y ni siquiera se animaron a decirle a Jesús. Le dicen tus discípulos. O sea, le tienen respeto a Jesús. Yo diría le tienen temor a Jesús. Se le animan por un lado, pero no del todo. Indirectamente, tus discípulos. ¿Por qué no le dice? ¿Por qué le enseñaste eso? Si los 12 apóstoles hacen algo, lo hacen pues se lo enseñó Jesús. Bueno, no se le animan directamente. Tus discípulos les dicen, bueno, acá hay una pequeña aclaración que
no vale la pena hacerla demasiado, gastar tiempo. Dice que los judíos en general, explica San Marcos, porque está escribiendo para los cristianos de Roma, que no conocen a los judíos, son paganos. Le explica, los judíos no comen ni lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo tradición de sus antepasados. Tenía muchas reglas, normas, que ellos las transformaron en religiosas. No es una cuestión higiénica acá, ni por el COVID, ni nada. Son cosas religiosas. Ellos decían, los mandatos de Dios eran poquitos y eran sobre todo interiores, se llaman los mandamientos. Y el primero dice, amar a Dios con todo el corazón, todo el alma, toda la mente y toda la fuerza. No dice lavarse las manos, lavar los platos. No es lavar los platos, repito, por una cuestión de higiene, sino eran ritos religiosos para ellos. ¿Por qué? Porque todo lo que tocaba las manos, que no fuera santo en la calle, o un cerdo, o una persona que hubiera estado con un muerto, etcétera, quedaba contaminado. Tenía más de 500 preceptos de estos. Entonces, si el primer mandamiento dice amarás al Señor con todo el corazón, toda el alma, toda la mente y todas las fuerzas, y los otros son parecidos, y el amor al prójimo, etcétera, poquitos, pero importantes, centrales, esenciales, y lo enseñó Dios, que sabe. Y ellos habían multiplicado en estos 500, pero cuando uno se ocupa mucho de una cosa, deja de ocuparse mucho en otra. El ser humano no puede centrar psicológicamente la atención en muchas cosas a la vez. En todas las cosas pasa eso. Uno no puede estar escuchando 2 grabaciones, ni viendo 2 películas a la vez, ni escuchando 3 conversaciones a la vez, salvo las mujeres que mantienen 5 conversaciones a la vez. Pero bueno, eso es una especie de milagro. Pero bueno, ¿qué pasaba acá? Algo mucho más grave y mucho más profundo. Ellos desconocen los preceptos de Dios y los sustituyen por los preceptos humanos. Y uno dice, ¿y no se dan cuenta de eso? Han complicado la religión y tranquilizan la conciencia con eso. Pero fíjense, hoy esta frase de Jesús la diríamos de otra manera. Han dejado el mandamiento de Dios por seguir leyes humanas. Lo voy a traducir en otros términos. Hay un mandato de Dios que dice, no matarás. Hemos aprobado la ley del aborto. Se practica en todos lados. Hay subsidio, estamos pagándolo nosotros. Estamos pagando eso. La ciencia ha demostrado que hay vida humana. Hoy se hace alarde de los avances científicos, está comprobado. Y por otro lado, hay una hipersensibilidad hacia los animalitos. No podemos matar ni los murciélagos ni las palomas, que se me está llenando la iglesia, pero tenga cuidado, padre. Y no solamente por una reglamentación, sino porque hay personas que se horrorizan si yo mato una paloma, se ofenden. Se ofenden. Antes estaba la perrera, nadie se hacía problema. Hoy no se puede tocar un perro. Pero los niños no tienen derecho. Entonces se dan cuenta cómo el hombre, no solamente los judíos, se olvidaron de las leyes de Dios, pero las sustituyeron. O sea, hicieron una religión de manera que hay que cumplirlo de manera absoluta, sustituyeron a Dios por el hombre, nada más. La sociedad moderna está en esa, no solamente en la Argentina, en todo el mundo, se llaman totalitarismos. Cuando yo digo totalitarismo, tal vez piensen en Hitler, sí, es un ensayo que duró 15 años. La Unión Soviética, sí, Cuba, sí, la Argentina, Perú, etcétera. Totalitarismo nazi, totalitarismo marxista, totalitarismo cubano, totalitarismo democrático, como el que tenemos acá, totalitarismo francés democrático, el que no tiene el carné verde, no sé cómo lo llama, pasaporte verde de la vacuna, no va a poder vivir en Francia. Hay manifestaciones ahora. El presidente se siente con autoridad por encima de la ley natural y la ley de Dios. En todos los países del mundo casi han aprobado el aborto. Eso es contra la ley de Dios.
por una ley humana. Por más que por unanimidad, diputados y senadores aprueben leyes, y esto lo tenemos que tener muy claro, y no lo tenemos claro ni los católicos, las leyes no obligan porque son leyes, sino obligan cuando son buenas. No obligan porque son leyes, obligan cuando son buenas. ¿Pero cuándo son buenas las leyes? Cuando son conformes a la ley natural que está basada en la ley de Dios. Entonces una ley puede ser mala y es antiley, y no hay que cumplirla y hay que resistirla, pero hoy no, ya fue aprobado. Entonces, democráticamente, por unanimidad, no me interesa en absoluto eso. Vivimos y no nos contagiemos, por Dios, de la hipocresía del mundo moderno. Lo hicieron enojar a Jesús los judíos, lo estamos haciendo enojar a Jesús. Y no nos contagiemos de la hipocresía moderna. Se horroriza cuando, cortamos jarilla para hacer un chivito en el horno o hacer empanadas, salen más ricas, porque estamos exterminando la jarilla y se desequilibra el sistema ecológico y vamos contra la naturaleza. Hoy se horrorizan de eso, ¿no? Pero nosotros estamos pagando los tratamientos transexuales. Y es más, ¿sabían ustedes? Hay subsidios a los transexuales y a los LGTB por el daño que se le produce en la sociedad, dicen, porque no les damos trabajo, porque son LGTB, porque son eso. Entonces, hay un daño que nosotros somos los malos, y lo estamos pagando ese daño. Entonces, por ser LGTB, trans, todo eso que es antinatural, más antinatural que cortar jarilla para hacer empanadas, no nos horrorizamos de esto, al revés, lo fomentamos, la sociedad lo fomenta, lo defiende y nos lo hace pagar, porque los malos somos nosotros, los que decimos que eso es antinatural. Y si es antinatural, va contra la naturaleza humana. Y si va contra la naturaleza humana, que la hizo Dios y la hizo bien, estamos contra Dios. Hipócritas. La sociedad moderna está llena de hipocresías. Derechos humanos. Uno dice dos palabras contra, LGTB, me pueden hacer un juicio y perseguirme los derechos humanos, que lo estamos pagando nosotros, todos los abogados, las oficinas, etcétera, que hay en todo el país. Pero han querido denunciar el horror de Cuba, que lo conozco directamente y recibo WhatsApp diariamente. En Cuba han aniquilado el país, pero no aniquilado económicamente. La gente está quebrada. ¿Saben lo que es psicológica y humanamente quebrada una población? Aniquilada. Lleva 60 años el sistema. Y ahí no hay derechos humanos. Hay Naciones Unidas, todo, asociaciones mundiales de derechos humanos. Ahí no pasa nada. Hipocresía. Una gran mentira. No nos acostumbremos, por Dios, a esto. Las grandes mentiras. ¿Saben que hay una ley en Cuba que es delito, y los delitos ya se pagan caros, y no hay garantías de nada? Fíjense, es delito, ¿saben qué? Demostrar poco afecto a la revolución en las manifestaciones. Lo digo en otras palabras. Pónganle que es el día de la revolución. Porque las únicas fiestas que hacen son las que vienen de Fidel Castro en adelante. No existe para atrás historia en Cuba para ellos. Entonces tienen que ir toda la plaza. El que no va a tener muchos problemas. Muchos problemas. No solamente tiene que ir, sino tiene que cantar y saltar y aplaudir. Y si no lo hace con suficiente entusiasmo, puedo ser denunciado. Falta de fervor revolucionario se llama. Es un delito. Miren, ni Jesucristo me dice que nos encargue a los sacerdotes y a los obispos, fíjense si hay suficiente piedad cuando rezan el rosario.
suficiente cuando rezan el Via Crucis, cuando están en misa. Los veo con poca piedad, los veo distraídos cuando yo hablo, porque hablo muy largo. Entonces, eso es un pecado. Fíjense, cuando le quitamos los derechos a Dios, que es muy simple Dios, no hace las cosas complicadas, las hace fáciles y buenas. Cuando quitamos los derechos a Dios, nos lo atribuimos los hombres y hacemos cosas monstruosas, inhumanas, antihumanas. El ejemplo acá es Cuba, y Cuba se nos está viniendo encima. El sistema cubano está avanzando en América Latina a pasos agigantados, y ahora hay elecciones y nosotros votamos a eso. Y todavía los políticos, cada vez que tengo oportunidad, les digo, no está mal meterse en política, pero hay que hacer otra raza de políticos, no está de mentirosos, que cuentean al pueblo, hipócritas, y saben que los dirigentes se eligen a dedo y que los dirigentes políticos y los candidatos los ponen los grandes capitales, las trenzas económicas, que tienen nombre y apellido. Y sé quién es en Mendoza y en otras provincias y en la Argentina. No lo voy a dar ahora, pero lo sé de muy buena fuente y casi es público. Y después le hacen creer al pueblo que elige la democracia. Somos nosotros los que gobernamos, ellos gobiernan por el pueblo, para el pueblo, y el pueblo gobierna, decide. No decidimos nada. Hipócritas. Y lo peor, dice Jesús, todos los pecados nacen de adentro. Acá hace una lista. Y no sería raro que esa lista de pecados, como Jesús conoce a cada uno por dentro, era la de los que estaban ahí. No sería raro. Pero bueno, no lo vamos a ver nunca. Esta gente tenía todos esos pecados, porque vienen todos juntos y no se dan cuenta. Todavía le reprochan a Jesús, le encuentran defectos a Jesús. ¿Hasta dónde puede llegar la ceguera del ser humano y la dureza de corazón? Bueno, nunca debemos olvidar eso que es tan esencial, exclusivamente cristiano, que es el ser humano tiene alma y tiene inteligencia y voluntad y tiene libertad y está abierto a Dios. Y en la medida en que el hombre obra bien, usa bien su libertad, que hacemos 1000 actos libres por día, 1000 decisiones, 1000 pensamientos, son buenos, nos vamos abriendo a Dios y Dios se va entregando más al hombre y el corazón se va ensanchando, se va abriendo la inteligencia, se va haciendo más, pero sí, capaz la voluntad de amar a Dios con todo el corazón, todo el alma, toda la mente y todas las fuerzas. Dios se nos viene al alma, nos está de a poco visitando más intensamente el alma, y ese es el camino del cristianismo. Por eso esa bienaventuranza de Cristo está tan llena de significado y habla de la vida interior, lo que llamamos vida interior, solamente propia del cristiano, y lo entiende el cristiano. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. No solamente se verán a sí mismos, sus defectos, y los corregirán, sino porque verán a Dios. Lo tenían a Dios delante, Cristo es Dios, y no lo veían. Hasta veían defectos en ellos y no veían sus propios defectos. A eso puede llegar el ser humano. Y aquella otra frase hermosa que es para meditar, hay un programa de vida. Por encima de todo, guarda tu corazón, porque en ella están las fuentes de la vida.